Estoy muy contento de presentar este video, ya que vamos a implementar en código nuestra primera red neuronal. Para esto vamos a utilizar Python y el módulo NumPy, el cual nos permite manejar arreglos multidimensionales de forma muy eficiente y los vamos a utilizar para realizar todas las operaciones de matrices que son requeridas en una red neuronal. Este es un video que se extendió un poco más de lo habitual, por lo tanto lo voy a presentar en dos partes. En la primera parte, que es este video, vamos a mostrar las funciones necesarias para hacer el forward pass, así como la función para implementar el backward pass, que nos va a permitir calcular los gradientes que vamos a utilizar para calcular las actualizaciones de los parámetros de nuestro modelo y así minimizar la función de costo. En el siguiente video vamos a utilizar todas estas funciones para implementar el loop de entrenamiento de nuestra red neuronal. Entonces, vamos a programar. En la parte derecha de la pantalla podemos ver que tengo una libreta de Jupyter titulada Red Neuronal de 2 capas, que es donde vamos a estar desarrollando el código para nuestra red neuronal, que como mencionamos va a ser de 2 capas, seguido de la parte de importar las librerías que vamos a utilizar. Como vamos a estar utilizando Python de forma muy básica, la única librería que vamos a hacer uso es la librería NumPy, la cual es un módulo o es una librería que permite manejar arreglos numéricos multidimensionales de forma muy eficiente. Por lo tanto, la vamos a utilizar para hacer uso para implementar las multiplicaciones de matrices y las operaciones de matrices necesarias en el desarrollo de la red neuronal. Matplotlib.pyplot la vamos a utilizar para graficar, para mostrar los números que componen la base de datos. Y finalmente Matplotlib inline, este es un comando mágico que nos permite graficar los elementos dentro de la libreta de Jupyter. Por otro lado, la última parte del código es solamente necesaria si tienen instalado Jupyter Themes, solamente para usuarios de Jupyter Themes, y lo que me permite es graficar las imágenes de acuerdo al formato del theme que estén utilizando. En mi caso tengo este que es Solarize Dark, es un esquema de colores que me gusta mucho, pero simplemente no tienen que hacerle caso en caso de que ustedes no tengan instalados Jupyter Themes. Entonces voy a correr esto y nos permite, aquí ya tenemos importados los módulos que vamos a utilizar. La base de datos que vamos a utilizar para nuestro modelo es la base de datos MNIST de caracteres escritos a mano, numéricos, que ya explicamos previamente en el video anterior. Dejo por aquí la liga al video anterior donde explico con más detalle esta base de datos. Y la forma en la que vamos a acceder a esta base de datos va a ser haciendo uso del código que también desarrollamos en ese video al que hago mención. Vamos a importar la función de la librería que nosotros creamos, getImages, vamos a importar la función getImages que nos va a permitir acceder a la base de datos, que en este caso es MNIST. Si vemos, esta es la libreta que desarrollamos en el video anterior, donde creamos la función getImages que nos permite leer los archivos binarios que están en el website de MNIST y descargarlos y convertirlos a arreglos de NumPy que nos va a permitir su fácil manipulación. Este código tal cual, yo lo que hice fue copiarlo y pegarlo en un archivo .py, que es este archivo que tengo aquí, que estoy mostrando acá, con las librerías requeridas para hacer la manipulación. Vemos que tenemos gzip para poder abrir los archivos, ya que los archivos vienen directamente, como los descargamos, vienen en este formato, vienen comprimidos, así como la librería Operative System, que nos permite hacer algunas funciones para manipular estos archivos, y después NumPy para convertirlos a arreglo de NumPy. Aquí está el código, este fue el código que desarrollamos en el video anterior, al cual de nueva cuenta menciono, aquí dejo la liga, y lo que hice fue simplemente copiarlo de la libreta de Jupyter Notebook y pegarlo a un archivo de Python. Entonces yo ya puedo accederlo como si fuera una librería normal, haciendo uso el nombre del archivo de from getImages, es el nombre del archivo. Voy a importar la función getImages, que es esta función. Y el path donde tengo guardadas las imágenes. En este caso los tengo guardados en el mismo folder donde estoy trabajando, en una carpeta que se llama MNIST_raw. Ese es el path. Y aquí voy a hacer uso de la función de getImages para procesar las imágenes. Ya los archivos los tengo descargados, entonces nada más voy a procesar las imágenes y ya estuvo. Entonces ahora en las variables xtrainNum, ytrainNum, xtestNum y ytestNum, los archivos de estos son los datos de entrenamiento, estos son los datos de las imágenes, de los datos numéricos. Ytrain lo que tiene son los datos correspondientes a las etiquetas, es decir, a qué número pertenece cada una de las imágenes. Y finalmente tiene un set de datos de prueba. Recordemos que si, por ejemplo, decidimos analizar el tamaño de xtrain, vamos a hacer nada más muy rápido, xtrain num.shape,
vemos que son 60.000 datos y cada uno de estos datos tiene dimensiones de 28 por 28, es decir, es una imagen de 28 por 28. Y también podemos ver que si hacemos lo mismo, pero ahora para los datos de prueba, tenemos 10.000 imágenes también de 28 por 28. Entonces tenemos un set de entrenamiento de 60.000 elementos y un set de pruebas de 10.000. Y lo que vamos a hacer es tomar solamente los primeros 50.000 datos de nuestro set de entrenamiento. Esto lo vamos a hacer extrayendo los primeros 50.000 datos, haciendo esta indexación, y los vamos a reagrupar en un formato para que puedan ser procesados por nuestro modelo. Lo que va a hacer esto es que voy a extraer los primeros 50.000 datos y los voy a agrupar en una forma que sean de 50.000 filas, y el número de columnas va a ser el número resultante del producto 28 por 28. Eso es lo que significa este -1. Y esto lo voy a convertir a flotante y lo voy a normalizar, ya que el número más grande en estos elementos es 255. Lo normalizo para estar en el rango de 0 a 1. De igual manera, de los datos de entrenamiento, de las etiquetas de los datos de entrenamiento, voy a extraer los primeros 50.000 datos y los formateo en una forma que coincida con 50.000 ejemplos y una sola columna. En este caso indico específicamente una sola columna. Y lo que voy a hacer es que los últimos 10.000 datos del set de entrenamiento que está guardado en xtrain.num y gettrain.num, es decir, del elemento 50.000 y todos los restantes, los voy a guardar en un arreglo de NumPy que se llama xval para que sea nuestro set de validación, es decir, nuestro validation set, que va a tener también forma, en este caso, de 10.000 elementos y el número de columnas necesario. También lo convierto a flotante, lo normalizamos dividiendo entre 255 y repetimos el proceso para los datos de prueba, que en este caso van a ser los 10.000 datos que están en nuestro set de pruebas que descargamos aquí en la variable xtestNum. Entonces, al hacer esto, voy a tener 3 sets de datos. Datos para entrenamiento, datos para validación y datos para prueba. En este caso, vamos a ver que el set de datos va a estar dividido xtrain. Esperaríamos que tenga una forma shape van a ser 50.000 elementos por, en este caso, el producto de 28 y 28. Eso es lo que nos indica el -1. Es decir, nos dice, toma 50.000 filas, toma el número de columnas necesario para que los datos entren. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hacemos con esta forma. Así creamos nuestro set de entrenamiento, nuestro set de validación y nuestro set de pruebas. Y aquí nada más estoy checando cuál es el valor máximo del set de entrenamiento. Podemos ver que efectivamente es 1 porque lo estamos normalizando, pero más interesante, vamos a checar las formas que tiene nuestro set de entrenamiento. Por ejemplo, set de entrenamiento dijimos que debe ser de 50.000 por 28 por el producto de 28 y 28, que debe ser 784. Entonces podemos ver que si hacemos esto, vemos que efectivamente la forma de xtrain es de 50.000 por 784. Podemos hacer esto para todos los elementos, para todos. Vamos a hacer un print para esto de xtrain shape y lo vamos a hacer para todos estos sets de datos. Siempre es muy importante estar familiarizados con la forma de los datos que vamos a utilizar para ser más eficientes en la forma en la que implementamos nuestro modelo. Entonces, esperaríamos es más, vamos a ponerle comentarios, esperaríamos que aquí la forma sea shape 50.000 por 784. Esperaríamos que en este caso sea simplemente de 50.000 por 1 y así sucesivamente. XB de validación debería ser 10.000 por 784. Recuerden, este es 784. Vamos a correrlo. Y vemos que efectivamente la primera es xtrain de 50.000 por 784, ytrain sería de 50.000 por 1 y correspondientemente xval tiene 10.000 por 784, yval tiene 10.000 por 1 y finalmente los datos de prueba también tienen 10.000 por 784 para los datos de las imágenes y 10.000 por 1 para los datos de las etiquetas. Estamos bien, los datos corresponden a nuestra expectativa y ya los tenemos en 3 sets. Un set de entrenamiento, un set de validación y un set de pruebas. Recordemos que el set de entrenamiento es el más grande y son los datos que vamos a utilizar para entrenar nuestro modelo. El set de pruebas vamos a utilizarlo para afinar nuestro modelo y ver bien en cada iteración de entrenamiento que también está funcionando. Y finalmente, el set de pruebas es un set de datos que vamos a dejar sin manipular, sin tocar, sin utilizar para ningún tipo de ajuste de nuestro entrenamiento. Y una vez que consideremos que nuestro modelo está completamente entrenado, vamos a ver cuál es el desempeño de nuestro modelo para reconocer los elementos del set de pruebas. Es decir, es el resultado final de nuestro modelo ya entrenado. Entonces, bueno, tenemos estos 3 sets. Y con esto lo que ahora vamos a hacer es graficar algunas imágenes seleccionadas de forma aleatoria. Para esto define una función muy sencilla que recibe una imagen y llama al comando plt_image_show, que corresponde a PLT. Recuerden que es el nombre que estamos utilizando para acceder a la librería de matplotlib pyplot que importamos aquí inicialmente.
Entonces ahora lo que vamos a hacer es, en esta función, graficarlo. No vamos a poner ejes en nuestra imagen porque es una imagen, no tiene caso que pongamos los ejes. Y PLT Show nos permite mostrar esa imagen. Entonces, esta es la imagen. Y aquí en la parte de abajo, nada más lo que estamos haciendo es generar un número aleatorio en un rango desde 0 hasta el número de elementos que haya en whitetest. En este caso sería un número entre 0 y 9999. Y lo que vamos a hacer es poner una imagen que sea la imagen muestreada, un texto, representa y aquí mandamos la imagen y seleccionamos el índice que seleccionamos aleatoriamente acá. Y ese número lo mandamos aquí al plot test de la imagen. Y es lo que estamos haciendo para mostrar la imagen. Y si la imagen mostrada es un 4, es un 5, un 9. Recordemos que estas son las etiquetas correctas de cada imagen. Entonces el número que está muestreado acá representa efectivamente un 7 porque estamos graficando la imagen que corresponde a xtest. Y noten aquí que utilizamos num en vez de xtest, el que hicimos acá, porque aquí lo estamos convirtiendo a punto flotante y originalmente los datos que cargamos aquí vienen en formato entero. Y para graficar las imágenes necesitamos mandarlas como entero. Con esto ya tenemos idea de cómo son nuestros dígitos escritos a mano que nuestro modelo de red neuronal va a aprender a reconocer. Y lo que vamos a hacer entonces ahora es implementar el modelo. Pasando aquí al lado izquierdo de la pantalla, podemos ver que el modelo que vamos a implementar va a ser de la siguiente forma. Estos van a ser nuestros píxeles de entrada que van a corresponder a una imagen. Como ya vimos, este vector aquí va a tener 784 elementos que corresponden al tamaño de cada una de nuestras imágenes, es decir, al número de elementos, al número de píxeles totales de las imágenes que vamos a estar pasando por el modelo. Por ejemplo, aquí lo que estoy representando es que suponiendo que fuera la imagen número 2, la expandimos en un vector y ese vector es el vector de entrada. Y luego aquí vamos a tener una capa intermedia que va a tener un número de elementos, podemos llamarle un número de elementos H, de que son los elementos ocultos, hidden. En nuestro caso vamos a utilizar este número de elementos igual a 200. Quiere decir que vamos a tener 200 neuronas en nuestra capa intermedia. Y en nuestra capa de salida, la capa final, tenemos que tener una neurona por cada elemento que nuestro modelo va a aprender a reconocer. Es decir, vamos a tener 10 neuronas porque vamos a tener una para el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y cada una de estas neuronas debe de activarse mayormente cuando está reconociendo el elemento que fue presentado en la entrada. Por ejemplo, esperaríamos que si esta es la neurona que corresponde al 0, esta es la neurona que corresponde al 1 y esta es la neurona que corresponde al 2, esta neurona de aquí debería activarse más cuando procesa una imagen de entrada como la que mostramos en este ejemplo, cuando muestra un 2. Entonces, eso es lo que vamos a implementar. Un modelo de esta forma es el que implementaremos en este video. Y ahora sí, vamos a empezar a programar. Y continuamente estaré haciendo referencia a videos que hemos ya explicado en parte en la serie. En este video agrupamos todos los conocimientos que hemos aprendido previamente. Lo primero que vamos a hacer entonces es tomar la imagen y convertirla a un vector. Como ya habíamos mencionado, este vector va a tener 784 elementos. Y así vamos a continuar. Ahora, en esta imagen podemos ver más o menos cómo va a ser el modelo. Y lo que vamos a hacer es implementar cada una de las capas de forma extremadamente detallada y de forma manual, sin hacer shortcuts, sin utilizar loops, sin hacerlo posiblemente de una forma bastante ineficiente, pero que nos permita identificar exactamente cuál es el cómputo que está pasando en cada una de las capas. Entonces, si este modelo lo descomponemos en cada una de las capas, recordemos que estas neuronas, después de hacer la función lineal que corresponde a un wx más b, necesitamos pasarlo por una función de activación, que voy a llamarle A. Entonces, aquí descomponiendo las capas primero tenemos el vector de entrada. Aquí ya dijimos que va a ser el número de neuronas que va a ser 200 en nuestro ejemplo. Estas son estas neuronas. Aquí no se ven 200, son solamente 20, pero es solamente para representar lo que está pasando. Después de esta salida vamos a tener una función de activación no lineal. Y recordando, tenemos diferentes funciones de activación, pero la que vamos a utilizar es la función ReLU. Por lo tanto, la salida de esta operación, recordemos aquí que dejo también la liga del video donde explico esto más detalle, pero tenemos aquí que vamos a llamar Z1, van a ser iguales a W por el número de vectores en la entrada, es decir, W es la matriz que corresponde a la primera capa, por X, que son los elementos en el vector de entrada, más P. Eso es lo que llega aquí, eso es lo que llegaría aquí a esta capa, vamos a llamarla Z1, y a esto le vamos a aplicar la función ReLU, la función no lineal ReLU, y a la salida entonces de esta función ReLU, vamos a llamarle activación 1, porque es la salida de la función de activación. Esto va a ser lo que va a entrar a esta capa, y esta es la capa de salida, y esta capa lo que va a hacer es un cómputo, vamos a llamarle Z2, o ya los scores, que van a ser iguales a una matriz W2
por la activación proveniente de la capa anterior, más un bias 2. Y por favor noten que aquí no estoy haciendo énfasis en qué son matrices, vectores, simplemente estoy ilustrando muy puntualmente cuáles son las operaciones. Esta va a ser una matriz, A1 también va a ser una matriz, B2 va a ser un vector, pero no nos preocupemos mucho por esto en este momento. Lo que tenemos que entender es el concepto de cuáles son las operaciones que van a estar pasando. Ahora, algo que es importante recordar es que tenemos 50,000 datos de entrada. No podemos procesar los 50,000 datos de entrada de un jalón porque estos resultarían en demasiado uso de memoria. Y procesar un dato de entrada a la vez, pasarlo por la red neuronal y luego hacer la actualización de los parámetros con cada dato de entrada sería también bastante ineficiente. Entonces, vamos a dividir nuestros datos de entrada en una matriz, donde vamos a tener en cada una de las columnas un ejemplo. Estos van a ser nuestros ejemplos, vamos a decir samples. Y en las filas vamos a tener 784, que son los píxeles. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer una matriz que contenga un número dado de elementos de entrada, para que de esta forma podamos hacer la multiplicación W, que va a ser una matriz, va a tener un tamaño correspondiente al número de neuronas, va a ser 200, por el número de elementos en la entrada, que sería 784, el número de píxeles. Y esto lo vamos a multiplicar entonces por una matriz X, que va a tener como entrada 784 filas, que son el número de elementos, por un número, vamos a llamarlo M en este momento, que es el número de elementos que vamos a pasar, el número de ejemplos en nuestro dato de entrada. Y este tiene que ser entre un valor M, tiene que ser un valor que sea mayor o igual a 1, porque 1 sería pasar una sola muestra, y que a la vez sea menor del total, en este caso 50,000. Y este proceso se llama mini batch. Vamos a dividir nuestros datos de entrada en grupos más pequeños, que usualmente pueden ser 64, 128, 256, incluso menos, 32 o 16. Usualmente se manejan números que sean una potencia del número 2 porque son más eficientes para implementarse computacionalmente. Las librerías entienden esto de forma natural y lo implementan más fácil. Entonces aquí vamos a tener un número de elementos que va a ser M, vamos a decir que sean 128, por decir solamente un número. Y a esto le vamos a sumar B, que en este caso tendría un número de elementos igual al número de neuronas, entonces sería un número de 200 filas por una columna. Entonces lo que vamos a hacer es crear esa función de mini batches, que ya la tengo creada, la voy a pegar acá. Y lo que vamos a hacer es nada más analizarla de forma muy breve. Nuestra función va a recibir el número de elementos que queremos en cada mini batch. Vamos a tener un valor de una matriz X, que es el total de elementos, es decir, por ejemplo, va a ser xtrain para hacer mini batches de los datos de entrenamiento, y Y, que van a ser las etiquetas correspondientes a ese set, que entonces sería ytrain. Y shuffle es una bandera que nos va a permitir hacer un muestreo aleatorio de los datos. Recordemos aquí lo que le vamos a hacer, la forma en la que está hecha la función, es que X tenga la forma, en este caso sería 50,000 por 784, o más bien un número de ejemplos dados, número de muestras, por 784, y Y lo que va a tener, esperamos que tenga la forma de número de muestras, 1. Entonces lo único que hacemos es checar que el elemento 0 de X y el elemento 0 de Y coincidan, sean iguales. En caso de que no sea el caso, aquí vamos a decir que va a haber un error en la cantidad de muestras. Y el número total de datos va a ser estos datos correspondientes al elemento 0. Recordemos que si hacemos shape, y vamos a hacerlo nada más para encontrar lo que tenemos. Por ejemplo, si hacemos x-train.shape, vemos que nos da 50,000 por 784, y si hacemos el elemento shape de 0, nos debe extraer solamente el número de elementos, 50,000. Entonces vamos a hacer esto. Y vemos que sí, 50,000. Entonces el número total de datos debe ser 50,000 o 10,000 o el número que sea correspondiente al número de ejemplos en X. Y esto nada más, si tenemos la bandera de shuffle activada, lo que vamos a hacer es generar un número aleatorio desde 0 hasta el número de datos. Vamos aquí a generar estos índices que van a ser consecutivos del 0 al 49,999, por ejemplo. Luego vamos a ordenarlos de forma aleatoria. Aquí los ordenamos de forma aleatoria con random.shuffle y aquí nada más sacamos X y Y y los redistribuimos X y Y con los nuevos índices. Y ya de esta forma, utilizando este reordenamiento, los datos están de forma aleatoria. Y lo que vamos a hacer es regresar un objeto iterable que nos cree los mini batches que vamos a utilizar. Donde vemos que I va avanzando, va desde 0 hasta el número total de datos. Aquí lo podemos ver. Es decir, si el mini batch es de tamaño 64, pues aquí vamos a ir del 0 hasta el total data en incrementos de 64. Y así vamos a formar los mini batches. Esta es una aplicación de un tipo de list comprehension de Python. Y ahora, ya con esto, lo que tenemos que hacer entonces es ya empezar con nuestro código. Y lo que vamos a hacer es definir nuestros parámetros, definir nuestras funciones para hacer el forward pass,
definir nuestra función de activación ReLU, definir nuestra función de activación softmax, que es la que va a ir a la última capa, porque recordemos, viendo acá, la salida de esta activación Z2, perdón, de este Z2, que ya son los scores, vamos a llamarle esto scores, no es una función de activación, sigue siendo la salida lineal, va a entrar a esta función softmax, que es una función de activación dada por esta ecuación, y luego va a entrar la función de pérdida, que está dada por esta ecuación. Y estas son las ecuaciones que vamos a implementar. Entonces vamos a poner aquí en un comentario, vamos a decir que vamos a inicializar init parameters. Y para esto lo que vamos a hacer es hacer una función que inicialice los parámetros. Y la vamos a hacer de la forma más manual, no vamos a utilizar loops ni nada más elegante. Simplemente lo que queremos ahorita es ver exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a hacer una función entonces que se llame init parameters. Y lo que va a recibir es el número, el tamaño de la entrada, input size, por el número de neuronas en cada capa. Y lo que vamos a hacer es que, bueno, lo que queremos hacer es que este sea, input size sea elementos, el número de elementos de entrada, o el número de elementos de entrada, en este caso sería 784, ya que es el tamaño, el número de píxeles que hay en cada imagen, y el número de neurons va a estar dado por una lista que incluya el número de elementos en cada capa, es decir, el número de neuronas en cada capa, que en este caso, en este ejemplo, podrían ser 200 neuronas para la primera capa y 10 para la segunda. Vamos a decirlo así. Obviamente esto puede cambiar, va a ser un número que nosotros podemos cambiar. Y lo que vamos a hacer entonces es definir W1 con respecto a estos valores. Y W1 lo vamos a definir de forma aleatoria. Recordemos aquí entonces, vemos aquí que dijimos que este sería W1, va a ser de 200 por 784. Es decir, va a ser de el número de elementos en la capa 1, va a ser de neurons de 0, 784, que está en la variable input size. Después vamos a definir B1, que aquí habíamos visto también que B1 tendría el tamaño 200,1, entonces B1 va a ser igual a ceros. B1, los biases usualmente se inicializan en 0. Y va a tener aquí un tamaño que sea de número de neuronas en la primera capa, por una sola columna. Algo que es importante notar es que esto nos va a dar un número aleatorio, y lo que queremos hacer es que sea un número aleatorio muy pequeño. Por lo tanto, lo vamos a multiplicar por una variable que sea 0.001, por decir. Y así vamos a tener una distribución de números aleatorios, pero que vayan entre 0 y 0.001. Como es una red neuronal muy pequeña, esto está bien. Si fuera una red neuronal más profunda, con más capas, vamos a ver que hay mejores técnicas de inicialización. Sin embargo, como son solamente 2 capas, este método está bien. En videos futuros vamos a ver mejores prácticas para redes neuronales más grandes. Vamos a tener W2, que entonces va a ser igual a np random rand_n, y aquí en este caso recibiríamos como primer elemento el número de neuronas que vamos a tener en esta capa, que sería, vamos a decir 10. Por ejemplo, de nueva cuenta vamos a suponer que fueran los elementos 200,10. Entonces tendríamos que serían neurons de 1. El número de columnas de esta matriz de W2 estaría dado por el número de elementos en la capa anterior, que en este caso estaría dado por neurons de 0. Simplemente de igual forma como definimos W1 dado por el número de neuronas en la capa por el número de columnas, que sería el tamaño del vector de entrada, aquí sería el vector de entrada, sería el número de neuronas proveniente de la capa anterior, y sería entonces neurons de 0. También lo multiplicamos por 0.001, y finalmente B2 va a estar dado por zeros, que estaría dado de neurons de 1. Y lo que vamos a regresar va a ser un diccionario, donde lo que tengamos vamos a hacer un return de un diccionario que nos guarde como key el nombre de la variable W1, B1, W2, B2. Es decir, que nos guarde W1, vamos a decir B1, y finalmente en B2 el elemento de correspondiente a B2. Y esta sería nuestra función que nos va a permitir inicializar los parámetros. Por ejemplo, podríamos hacer una función muy rápida para probar esto. Y, por ejemplo, podemos inicializar parámetros con 784 y 2 capas, como vamos a desarrollar en nuestra red, de 200 elementos en la primera capa y 10 en la segunda, desarrollando el siguiente código. Vamos a decir parameters igual a
Así, de esta forma vemos que la forma de W1 efectivamente es 200 por 784, W2 es de 10 por 200 y B2 en este caso sería de 10 por 1. Esto nos permite ver la forma de los parámetros y de aquí ya estamos inicializando los parámetros de nuestra red neuronal. Podemos continuar entonces, ahora ya programando nuestro forward pass. Recordemos entonces que lo que vamos a implementar son estas operaciones, esta multiplicación, esta aplicación de ReLU, luego la salida va a ser esta multiplicación y luego finalmente la salida va a ser la función softmax. Aquí en la parte de arriba tengo puestas las ecuaciones que tenemos que implementar. Entonces la primera que vamos a implementar es esta ecuación, luego la ReLU, luego la ecuación que nos va a dar Z2. Con esta Z2 vamos a implementar la función softmax que ya hemos estudiado ampliamente, también dejo la liga por acá del video. Finalmente la función de pérdida que también hemos explicado, que representa que también funciona nuestro modelo para solamente un número de parámetros determinados para un solo ejemplo. Y la función de costo que es el promedio de las funciones de pérdida para todos los ejemplos de nuestro set de datos. Vamos a implementar función por función. Por ejemplo, podemos empezar implementando la función ReLU que reciba una variable X, le vamos a decir. Y lo único que hace la función ReLU, si recordamos, la función ReLU tiene esta forma. Y lo que nos representa es que las activaciones que son negativas o las provenientes de la ecuación, de esta ecuación, vamos a decir de esta ecuación, si son negativas las vamos a cortar en cero y todo lo que sea positivo se va a dejar pasar. Entonces, realmente lo que la función ReLU hace no es otra cosa que regresar el máximo entre 0 y el valor de X. Entonces, esto nos representa que si es un valor negativo, el mayor entre 0 y un valor negativo, pues va a ser 0, mientras que si es un valor positivo, va a ser dicho valor. Entonces, esta es la función ReLU. Y después vamos a definir una función que sea nuestro, vamos a decirle linear pass, que va a ser la implementación de esta ecuación, Wx más b. Y para esto lo que vamos a recibir x, vamos a recibir los parámetros y vamos a recibir la función de activación. Aquí vemos que escribí mal ReLU, va a ser ReLU. Vamos a escribir una función de activación que vamos a recibir. De esta forma vamos a poder implementar una activación que no necesariamente sea ReLU, que sea tipo Leaky ReLU, por ejemplo. En este caso vamos a definirlo como función de activación. Así, activation. Y ahora sí vamos a implementar esta función. Y realmente lo que tenemos que notar es que lo que vamos a hacer es tener una variable z1. A esto lo que le vamos a hacer, este es este z1 que tenemos en este lado de la pantalla. Y lo que vamos a hacer es hacer la multiplicación de parameters de W1. Y aquí una forma de hacer como una especie de shortcut para la multiplicación de matrices es utilizar el símbolo @ por la variable X. Y lo que le vamos a sumar entonces es parameters que están identificados como B1. Y esto nos va a dar esta parte, Z1. Y ahora esto lo vamos a pasar por ReLU. Para esto vamos a tener A1 es igual a la función de activación, activation function. Le vamos a pasar, cuando ya mandemos a llamar la función linear pass, vamos a pasarle la función ReLU, pero en este caso tenemos activation function que va a recibir como parámetro Z1. Esto nos va a calcular ReLU. Le vamos a poner aquí, le podemos poner devuelve función de activación. Vamos a abreviarlo así. Para no olvidar el acento, vamos a abreviar también función FCN. Y ahora, lo que necesitamos hacer es calcular Z2. Y lo podemos hacer de forma específica. Z2 va a ser igual a, y vamos a llamar de nueva cuenta a los parámetros. Ahora utilizaríamos W2 multiplicado por A1, que es decir, por este valor de acá. Estamos implementando esta ecuación, notemos, que estos van a ser los scores. De hecho, podríamos llamar esta variable scores, más los parámetros de la capa 2 que corresponden al bias de la capa 2. ¿De acuerdo? Y lo único que vamos a hacer es regresar Z2. Ese sería nuestro linear pass. Con esto podemos decir que es scores. Sí, suena mejor, de hecho. Y ya nos regresa Z2. Es importante no solamente regresar los scores, sino también regresar la variable Z1 y la variable activation 1, ya que van a ser requeridas para implementar la parte de retropropagación y calcular los gradientes. Y ahora sí, ya si queremos llamar la función, por ejemplo, podríamos hacer scores, vamos a decir Z1, A1, va a ser igual a scores podemos llamar de xtrain, x-train, los primeros 64 elementos, vamos a decir así, 4 elementos, parameters, y ReLU. Le pasamos ReLU como función de activación. Siempre es importante checar las dimensiones de las matrices. Y notemos aquí, vamos a checar, por ejemplo, si hago yo esta función xtrain, si yo mando a llamar xtrain de 64 y le hago el shape, veamos la forma que tiene. Tiene una forma de 64 por 784. Si nosotros pasamos esto, vamos a tener que nuestra matriz W sabemos que tiene una forma de 200 por 784, y si lo multiplicamos por algo que tiene forma 64 por 784, no va a coincidir y la multiplicación nos va a arrojar un error. Lo podemos hacer y comprobar que esto es verdad.
Nos dice un error donde esta multiplicación dice que es un mismatch en las dimensiones. Por lo tanto, dada la forma en la que tenemos los datos de entrenamiento y dada la forma en la que estamos aplicando la multiplicación, vamos a pasar estos datos de entrenamiento, pero transpuestos. Punto T nos hace la transpuesta y lo que va a hacer es devolvernos las columnas como filas. Entonces, si hacemos esta operación, debe funcionar de forma correcta. Porque ahora, si vemos qué pasa cuando hacemos esto, qué es lo que estamos pasando, nos da una matriz de 784 por 64, de forma que coincide con la multiplicación esperada para W por X. Esto es algo muy importante y siempre me gusta recalcar que es necesario, más que aprendernos como fórmulas cómo hacer las operaciones, siempre checar que las multiplicaciones de matrices tengan sentido. Si hacemos esto de forma metódica, no vamos a tener problemas de errores en la implementación de nuestro modelo. Y si surgen estos errores, porque a veces puede pasar, va a ser muy fácil darnos cuenta en dónde está este error. Entonces, notemos, y vamos a poner aquí como comentario, que X tiene la forma en este caso que sería número, vamos a decir número de píxeles por el número de elementos, número de samples. Entonces tenemos que pasar X en esa forma. Y ahora lo que falta es que estos scores los utilicemos para implementar la función softmax. Entonces vamos a recordar, la siguiente función es la función softmax y lo que va a recibir es una variable X, ¿no? O los scores. Y de nueva cuenta, recordemos que aquí tenemos la ecuación de la función softmax, la misma que tenemos aquí arriba, esta ecuación que tenemos acá. Entonces, lo que la función softmax nos dice es que vamos a hacer la operación, esta operación E al valor arrojado por nuestro modelo, es decir, E elevado al valor de los scores. Entonces voy a decir una variable de scores que sea igual. Luego lo que vamos a hacer es calcular esta parte de aquí abajo, que es la sumatoria. Vamos a llamarla sum de x scores. Y esto va a ser igual a la suma de los exponenciales. Y ahora, algo que es muy importante acá es darnos cuenta la forma que tiene esta variable de x scores. Recordemos, y para esto, por ejemplo, vamos a ver cuál es la forma de scores o de xscores.shape. Vemos que esto tiene forma 10 por 64 y vamos a analizar lo que significa. Lo que nos está arrojando este valor proveniente de esta función scores es que el resultado tiene una forma, una matriz de 10 por 64, lo que representa que aquí tenemos el valor del score para cada una de las clases. Esperaríamos, por ejemplo, que si la entrada es un número 2, el valor correspondiente a la clase 2, que sería este, sea el más alto. Pero en las columnas tenemos la misma información, pero para cada uno de los datos de entrada. Es decir, tenemos 64 columnas correspondientes a cada una de las imágenes. Cuando hacemos la suma de estos valores, lo que esperaríamos es sumar a lo largo de este eje. Es decir, después de esta sumatoria, tendríamos que tener un valor que sea de 64 elementos, de 1 por 64, donde lo que tengamos es que suma a lo largo de cada ejemplo, para así obtener probabilidades. Es decir, cada elemento que está siendo utilizado como exponente de la variable o del número E va a ser dividido por la suma, pero para el ejemplo, para cada uno de los ejemplos. Entonces, para hacer la suma en esta dirección, lo que vamos a utilizar es el parámetro axis. Y para esto vamos a indicar que vamos a hacer axis 0. Y después ya vamos a calcular las probabilidades como la división de estos dos números. Va a ser x scores dividido entre sum scores. Y lo que vamos a regresar de esta función es esas probabilidades. Son esas probabilidades. Return. Y esta es nuestra función softmax. Y notemos que la estamos implementando de la forma siguiendo las ecuaciones tal cual. Esto nos va a permitir entender cuál es el proceso para después poder hacer implementaciones que sean computacionalmente más eficientes. Por lo pronto, vamos a hacer la implementación más básica que nos permite implementar el modelo que estamos definiendo. Y finalmente lo que vamos a definir es la función de pérdida. Y a esto le vamos a llamar cross entropy, porque la función de pérdida que vamos a definir, como ya vimos, es la función de cross entropy, esta función loss, que ya también sabemos que para cada muestra está dado por menos el logaritmo natural de la probabilidad predicha por nuestro modelo. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es vamos a recibir los scores, vamos a recibir también el valor correcto y vamos a recibir un batch size. Y vamos a ponerle un valor default de 64. Entonces, vamos a calcular las probabilidades. Para eso vamos a llamar a la función de softmax, donde vamos a recibir los scores. Por eso pasamos como parámetro los scores. Después vamos a calcular la predicción de nuestro modelo, que le vamos a llamar y con gorrito, que va a ser y hat, que es la predicción de nuestro modelo. Para esto lo que vamos a hacer es seleccionar de probabilidades
de este valor de props. Y aquí está algo muy padre, algo que me gusta mucho de Python, es hacer estas indexaciones bastante interesantes. Recordemos primero qué forma tiene scores. Y scores va a tener esta forma de 10 por 64. A ver, déjenme ponerlo por acá. Vamos a tener 10 elementos, uno correspondiente para cada clase. Y lo que vamos a hacer es seleccionar la etiqueta que viene en Y, el valor que viene en Y, que va a corresponder a la clase correcta. Si graficamos Y, vamos a graficar Y, algunos elementos de Y, nada más vamos a ver los primeros 5 elementos de Y. Ok, es Y-train. Y vemos que cada elemento tiene una etiqueta. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es pasar Y, y lo voy a pasar como punto squeeze, porque si checamos la shape de Y, nos dice que son 50,000 elementos por uno, y al hacer punto squeeze nos va a pasar nada más los 50,000 elementos. Entonces voy a hacer si hago JTrain.squeeze, nos da 50,000, donde cada elemento representa una etiqueta. Entonces tenemos este arreglo, nada más quitamos una dimensión para poder seleccionar los valores correspondientes a las filas de este matriz de scores. Entonces hacemos y.squeeze y después lo que vamos a hacer es seleccionar todas las columnas. Entonces de cada columna va a seleccionar el valor de la clase correcta. Entonces vamos a decir, para esto lo que vamos a hacer es vamos a utilizar la función arrange, np-arrange, de el número de elementos que tenemos en este batch size, y para eso pasamos batch size. Y finalmente hacemos el cálculo, que va a ser el costo, y lo que vamos a hacer es hacer la suma en np-sum, implementando esta función para cada una de las muestras, es decir, para cada uno de los 64 elementos en este ejemplo del batch size. Para esto vamos a hacer menos, recordemos, es implementar esta fórmula, menos el logaritmo natural de y hat. Pero recordemos, esto nos está haciendo para un solo ejemplo, pero hacemos np-sum porque lo queremos sumar para todos los ejemplos en el batch, y por lo tanto tenemos que dividir entre el número de elementos que hay en el batch. Y por eso ya estamos calculando no solamente la función de pérdida para un elemento, sino la función de costo, que es el promedio de la función de pérdida que arroja cada uno de los elementos de nuestro batch de entrada. Entonces, esta va a ser nuestra función de pérdida. Ups, se me olvidó regresar. Vamos a tener que regresar. Vamos a regresar las probabilidades y vamos a regresar también el costo. Y estamos a punto ya de terminar todas las funciones. Lo que nos falta es una de las funciones más complicadas, que es la función de retropropagación. Y a esto lo vamos a llamar backward pass. Es que es la parte más matemáticamente interesante, pero no importa, estamos listos, ya hemos visto cómo hacer estos cálculos. Dejo por aquí también la liga del video donde ya mostramos cómo se hacen estos cálculos, por lo tanto no va a haber problema, estamos listos. Vamos a recibir aquí las probabilidades, esta variable que viene de xprop, de xentropy. Vamos a recibir también los datos de entrada, x. Vamos a recibir y, vamos a recibir z1, vamos a recibir A1, vamos a recibir los scores, vamos a recibir también nuestros parámetros y también recibiremos el tamaño del batch, que podemos ponerlo por default igual a 64. Y aquí es donde vamos a ver por qué en todas estas funciones, por ejemplo, aquí en la función de scores también estamos regresando Z1 y A1. ¿Por qué vemos que también en softmax, bueno, más bien en la función de pérdida, además de regresar la función del resultado del valor de costo, vamos a regresar el valor de las probabilidades? De hecho, vamos a notar que este valor de la función de costo no se utiliza para calcular los gradientes de la función con respecto a los parámetros. Realmente es más como un indicador que vamos a estar calculando continuamente para ver que efectivamente el proceso de descenso por gradientes vaya minimizando la función de costo, pero no es necesaria estrictamente para el cálculo de los gradientes. Y vamos a empezar haciendo este cálculo de los gradientes. Si recordamos de videos previos, donde también de nuevo dejo la liga, tenemos que la derivada de la función de pérdida con respecto a esta entrada aquí, que sería Z2, estaba dada por la predicción de nuestro modelo, es decir, la salida de softmax, menos el valor correcto. Entonces, de Z2, a esto vamos a llamarle el gradiente de Z2, va a estar dado por esta función. Y entonces va a ser la primera ecuación que vamos a implementar. Primero vamos a tener una variable, un diccionario, que nos permita guardar todos los gradientes de cada uno de los parámetros. Vamos a llamar igual a un diccionario vacío. Y lo primero que vamos a hacer es calcular ese de Z2. Para esto, la forma en la que la voy a hacer es seleccionar, por eso paso las probabilidades. Vamos a seleccionar las probabilidades. Vamos a pasar aquí y.squeeze. Y luego vamos a pasar np-arrange de batch. Realmente estamos haciendo exactamente esta misma operación para seleccionar la clase correcta de cada una de estas yes. Y lo vamos a hacer en sitio para actualizar estos valores, para tomar tus valores de props. Y lo que vamos a hacer es entonces, a estos valores, vamos a restarles 1. Y vamos a entender bien esta ecuación, porque lo que estamos haciendo es que vamos a tomar la probabilidad de la clase correcta, es decir, este y
con gorrito, es la salida de softmax. Es lo que estamos haciendo aquí. De las probabilidades que nos arroja para cada una de las clases, vamos a seleccionar la que corresponde a la clase correcta para todas las columnas de nuestro batch. Y lo que vamos a hacer es restarle la probabilidad de la clase correcta, es decir, la verdadera, que en este caso sería 1. Por lo tanto, con esta función lo que hacemos, estamos implementando esta ecuación y con gorrito menos y, porque seleccionamos la probabilidad que nuestro modelo arroja para la clase correcta y le restamos la probabilidad que debería ser para esa clase, que en ese caso es 1. Así implementamos y hat menos y. Y lo que hacemos entonces es guardar esto en una variable que se llame de z2, porque esta es la derivada de la función de pérdida con respecto a z2. Y nada más lo voy a guardar en una variable diferente. Hago el punto copy para que no sea un apuntador a esta misma variable de probabilidades, sino hago una copia. Y lo que vamos a hacer ahora es ya, ok, tenemos dz2. Viendo aquí nuestro modelo, ya sabemos, hemos mostrado cómo calcular la derivada con respecto a los pesos. Y lo que vamos a hacer es entonces calcular la derivada con respecto a dw2. Y para esto, esta derivada va a estar dada por el gradiente que se recibe aquí. Recordemos que aquí z2 está dado, ya dijimos, por w2 por a1 más b2. Entonces, el gradiente que llega acá, este sería el gradiente de z2, se va a multiplicar por el gradiente local. Y así pasaríamos de nuevo, haríamos el proceso de retropropagación para dA1 y aquí para dz1. En el caso del gradiente de w2, estaría dado por dz2 multiplicado por la entrada que llega a esta capa, donde calculamos z2. Es decir, el gradiente local de z2 con respecto a w, el cual está dado por a1, por la activación que entra, y tenemos que tomar la transpuesta. Ahora, notemos que estamos haciendo esta operación para todos los elementos que están en el mini batch. Es decir, no solamente para un elemento, sino para todos los elementos. Por lo tanto, esta multiplicación de matrices nos va a arrojar un resultado que está aumentado por el número de elementos, por lo cual vamos a tomar un promedio que va a ser dividirlo por el total de elementos que tenemos en este size, en este batch. Para eso es necesario que pasemos como batch size como un argumento de la función. Así calculamos el gradiente de la función de pérdida con respecto a W2. Para calcular el gradiente de la función de pérdida con respecto a B2, es decir, a los vallas, vamos a hacer de igual forma. Recordemos que ese está dado simplemente el gradiente de Z2 con respecto a B. Podemos ver aquí, va a ser igual a 1. Y entonces lo único que vamos a hacer es la sumatoria de todos los gradientes correspondientes a todos los ejemplos que tenemos en el mini batch. Por lo tanto, hacemos una suma de Z2. Vamos a especificar que sea a través de todos los ejemplos. Para este caso sería axis igual a 1. Y vamos a utilizar un keepDims igual a true para que nos mantengan las dimensiones y no nos deje ese tipo de valores de, no sé, 64, sin especificar un valor. Y por supuesto, lo tenemos que dividir entre batch, el número de elementos en el batch. Así calculamos el gradiente de la función de pérdida con respecto al bias. Y finalmente, el gradiente que se propaga aquí de regreso, que sería este gradiente de acá, que va a entrar a la función relu, sería el gradiente con respecto a dA1. dA1 estaría dado por W2. Bueno, W2 transpuesto, tenemos que hacer que coincidan las dimensiones, por dZ2, el gradiente que recibimos arriba. Muy brevemente, lo que tenemos que checar acá es que, y voy a escribir aquí arriba, si Z2 tenemos que estar dado por W2 por A1 más B2, entonces tendríamos que el gradiente de Z2 con respecto a A1 estaría dado por W2. Entonces, para calcular el gradiente de la función de pérdida con respecto a A1, esto estaría dado por la regla de la cadena, el gradiente de DL con respecto a Z2, por el gradiente de Z2 con respecto a A1. Y entonces esta variable la estamos llamando dZ2 y esta la estamos llamando precisamente esta variable W. Entonces por eso tenemos que dA1 está dado por esta función. Simplemente lo único que estoy haciendo acá es hacer que coincidan las dimensiones. Por lo tanto, primero uso W y luego calculo la transpuesta de W y la multiplico directamente por Z2. Y así regreso este valor del gradiente de la activación A1, es decir, el gradiente de la función de pérdida con respecto a la salida de la función relu. Y ahora lo que tenemos que hacer es continuar retropropagando el gradiente. Ahora vamos a calcular el gradiente que se retropropaga aquí de L con respecto a Z1. Para esto entonces lo que tenemos que hacer es calcular de Z1. El gradiente con respecto a Z1 está dado por, si tenemos una función como esta, relu, y tenemos que la salida de relu, la salida aquí A1 está dado por relu de Z1 y relu es igual a esto, lo que tenemos que ver es que realmente el gradiente en esta parte, en la parte cuando es negativo, va a ser 0, y el gradiente en esta parte, cuando es positivo, va a ser 1, porque es una función lineal. Entonces, lo que va a pasar es que dz1 va a estar dado por... Primero voy a hacer una copia de A1, lo voy a poner en dz1. Los valores que son
negativos, es decir, donde la entrada a A1 tiene un valor negativo, vamos a ponerle menor a 0. Estos valores, aquí podemos definir menor igual o podemos poner menor. Sabemos que el gradiente en este punto donde la entrada z sea igual a 0 no está definido, pero nosotros lo podemos definir como 0 o como 1, no importa. Entonces vamos a decir que sea 0. Entonces el gradiente de z donde la entrada a la función relu sea menor o igual a 0, es decir, sea negativo, esto lo vamos a poner como 0. Es decir, vamos a dejar pasar el gradiente tal cual. Sin embargo, los valores donde son negativos, vamos a poner el gradiente igual a 0, pero donde son positivos, vamos a tomar exactamente el gradiente a como se recibe en la función relu. Es decir, exactamente igual al gradiente de la función de pérdida con respecto a 1. Simplemente los valores que son negativos de este valor los vamos a poner en 0. Y ese va a ser el gradiente que se propaga de regreso como dz1. Casi estamos terminando la función de retropropagación. Lo que vamos a hacer entonces es tomar dw1, que es el gradiente de la función de pérdida con respecto a w1, va a estar dado por dz1 multiplicado por ahora nuestros datos de entrada x. Y vemos que sigue la misma funcionalidad, la misma forma en la que implementamos el gradiente acá. Sigue siendo dz el gradiente que recibimos, el gradiente de la función z, por la entrada que utilizamos para calcular la función z. En este caso, originalmente para dw2, esto fue z2 por a1, pero aquí va a ser z1 por x. Y recordemos que la forma en la que originalmente definimos x ya son datos que están transpuestos, por lo tanto aquí no tenemos que hacer la transpuesta nuevamente. Y finalmente db1 va a estar dado por la sumatoria mp.sum de dz1 con axis igual a 1 y le ponemos el keep teams igual a true. Keep teams igual a true para que mantenga las dimensiones. Y si hacemos un análisis de las dimensiones para obtener dw1 y db1, nos daremos cuenta que en este caso los ejes que corresponden a el número de elementos en el batch se cancelan entre sí. Por lo tanto, no es necesario para el dw1 hacer la división entre el número de elementos del batch. Y ya, de esta forma calculamos los gradientes para la función de pérdida con respecto a los parámetros w y b. Algo que puede ser interesante es darnos cuenta que hacer un assert que nos permita garantizar que los parámetros, la forma de estos parámetros coincida con la forma de w1.shape. Y si no, podemos decir w1 no igual forma. No igual forma. No sé, nada más vamos a poner algo así muy rápido. Y podemos repetir esto para todos los parámetros, la siguiente forma. Esta es nada más una forma de validar. Si nos da algún error es que hubo algo raro. Y lo que vamos a hacer entonces es devolver los gradientes. Grads igual va a ser igual al diccionario. Que contiene, vamos a decirle w1 va a ser igual. Y regresamos grads. Si no nos equivocamos en algo de la función, esta función debe permitirnos calcular los gradientes que vamos a utilizar para actualizar y para implementar el proceso de descenso por gradientes. Vamos a probar nada más que lo que estamos haciendo funcione de manera correcta. Vamos a decir que hay una variable y hat, costo igual a... Decimos que la función de pérdida sea xentropy. Y le vamos a pasar, vamos a decir, los scores, que si no me equivoco, si los calculamos para un ejemplo sencillo. Está scores, coma y, en este caso definimos y como train de los 64, y-train, los primeros. Y realmente aquí no estamos entrenando, nada más estamos validando que las funciones que implementamos funcionan como esperaríamos. Y vamos a ver nada más yHat.shape. Ok, tiene 10 y 64, está bien, como esperamos. Y ahora lo que vamos a hacer es mandar a calcular los gradientes. Grads va a ser igual a backward de yHat. Como vamos a mandar x, que era x-train de los primeros 64 ejemplos. ¿Qué más nos pide? X, Y, nos dice Z1 a 1. Entonces, antes de esto vamos a tener Z1 a 1, que ya los calculamos. Scores. ¿Qué más nos pide esta función? Dice scores, parameters. Scores, parameters. Y el número por default. Y vamos a ver si funciona. Nos da algún error. De la misma forma, bueno, estamos haciendo B2 con dw1, aquí era db2, y así calculamos los gradientes. Con esto tenemos todas las funciones necesarias para poder implementar ahora sí nuestra red neuronal y el proceso de entrenamiento de dicho modelo. Esto lo vamos a hacer en la segunda parte de este video que viene a continuación. Muchas gracias. En este video presentamos las funciones necesarias para el forward pass de nuestro modelo, así como la implementación del backward pass utilizando solamente Python, es decir, sin utilizar frameworks como son PyTorch o TensorFlow.
En el siguiente video vamos a construir el loop que nos va a permitir entrenar nuestro modelo y así ver cómo nuestra red neuronal aprende a reconocer datos numéricos escritos a mano. Entonces, continuamos.